Entonces, eso es más o menos toda la estructura que vamos a revisar. Entonces, nuevamente, la parte ya funcional. No olvidarse lo que habíamos dicho del flujo. Entonces, revisemos nuevamente lo del flujo. Entonces, el flujo sanguíneo, nuevamente en la estructura, recordar que el 20% del gasto cardíaco es lo que ingresa al glomérulo. Eso significa el flujo plasmático renal. Este ha provenido ¿de dónde? Del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal, que es lo que ingresa a ambos riñones, que es el 20% del gasto cardíaco. Entonces, el 20% del gasto cardíaco. Eso ingresa a ambos riñones, a los dos riñones, y de ahí el 50% va a ingresar a los glomérulos. Entonces, ¿a través de dónde? La arteriola aferente. Ingresa el 50% del total, del flujo sanguíneo renal. ¿Cómo se llamará esto que ingresa? El flujo plasmático. Lo que ingresa se va a llamar ahora flujo plasmático. Y este flujo plasmático renal es el 20, ¿no? Es el 50%, aproximadamente 600 mililitros. El 50% de todo lo que ingresó. Esta sangre que ingresa al glomérulo va a ser filtrado. Ya vamos a ver que la estructura, o sea, la primera gran función, filtración. No es simplemente que filtre por unos poros, no. Este es un ultrafiltrado en realidad. Y después vamos a ver por qué se llama ultrafiltrado. Este ultrafiltrado es aproximadamente el 20%. Entonces, el filtrado glomerular o ultrafiltrado es el 20% del total que ingresó. ¿De quién? Del flujo sanguíneo renal. O sea, el flujo plasmático renal. Del flujo plasmático renal, ¿no? De este flujo plasmático renal va a filtrarse un 20%, que es aproximadamente 120 mililitros. Y ahí se va a dar dos fenómenos, reabsorción y secreción, para terminar haciendo la excreción urinaria. Entonces, de todo el organismo, de nuestro gasto cardíaco, el 20% ingresa a los riñones, ¿no es cierto? Esto es lo que ingresa a los riñones por minuto. Y eso se llama flujo sanguíneo renal. Flujo sanguíneo renal, que es el 20%, que puede estar entre 1000 y 1500. Pongámosle promedio 1200 a ambos riñones por, nuevamente, minuto. Ok. Este flujo sanguíneo, el 50%, ingresa, ¿a dónde ingresa? A los glomérulos. Específicamente al glomérulo, ¿eh? No es tanto la nefrona, pero la nefrona es el todo. Ingresa básicamente al glomérulo. Entonces, ese 50%, que es aproximadamente 600 mililitros. ¿Cómo se llamará esto? Flujo plasmático renal. Ese será el flujo plasmático renal. Y entonces esto que ingresó al glomérulo va a filtrar, filtración glomerular, que podemos técnicamente llamarlo también ultrafiltrado. Vamos a decir que es ultrafiltrado por la gran especialización, pero al final este es el concepto de filtración. Filtración glomerular, ¿ok? Filtración glomerular, de este 50, un 20% va a filtrar. ¿Eso qué significará? Significará aproximadamente 120 mililitros, que va a entrar y esto va a sufrir la filtración, la reabsorción de más del 99%. Se va a reabsorber 119 mililitros para terminar formando una excreción urinaria de 1 mililitro. ¿Se dan cuenta? Esa es, ¿no?, la filtración. Entonces, la única manera de medir el flujo sanguíneo sería una arteriografía. Mentira. Porque una arteriografía no me va a medir el flujo, me va a demostrar simplemente cómo es la distribución del flujo y la patencia de las arterias. Pero la única manera de medir el flujo, en realidad son dos.
alguna sustancia que se filtre por completo, pero que no se reabsorba. ¿Qué sustancia se puede filtrar por completo? O sea, y eso me mediría el total que llega, porque por lo menos me medirá el 50%. Obviamente lo que se filtra, y al final todo lo que se filtra, eso va a ser qué cosa, ¿no? Eso me va a demostrar qué cantidad es lo que realmente se está filtrando en completo, pero no se reabsorbe. Y eso me puede medir el flujo sanguíneo. A través de eso puedo calcularlo. Y esa sustancia es la inulina. Entonces el clearance, ¿qué cosa es el clearance? Es la filtración por minuto de cualquier sustancia. Y eso, haciendo el clearance de inulina, yo puedo medir técnicamente, ¿no?, el flujo sanguíneo renal, indirectamente. Pero eso me sirve para algo, en realidad muy poco. Esto es más hecho a nivel de laboratorio. Lo que a mí me interesa, lo que yo quisiera es medir mi filtración glomerular, que es lo más importante. ¿Cómo mido mi filtración glomerular? La filtración glomerular la voy a medir igual a través de un clearance, ¿no? Pues eso, cuando hay sustancias que no solamente se van a filtrar, también se van a algunas reabsorber y otras secretar. Una sustancia que no se reabsorbe, pero sí se depura y se secreta, es mejor que la inulina, también se secreta, es fundamentalmente la creatinina. Y por eso es que se utiliza la creatinina para medir la filtración glomerular, o sea, eso se llama la depuración de creatinina. Entonces, la depuración de creatinina calculada es la prueba por excelencia para medir la función. La prueba por excelencia para medir la función a través de la filtración. Dicho de otra manera, vamos a medir la función del riñón en base a su filtración, básicamente. No medimos la reabsorción, medimos en base a su filtración, ¿ok? Y esa filtración lo vamos a medir, o sea, es un tipo de clearance, pero como hay secreción se llama depuración de creatinina. Y esa depuración de creatinina podríamos hacerla, la depuración de creatinina, en una orina midiendo en la orina de 24 horas. Esa sería la prueba más estándar, digamos. ¿Cuál es el problema de la depuración en orina de 24 horas que hoy en día se usa cada vez menos? Se tiene que usar en el paciente ya bien definido con enfermedad renal. Porque hay que prepararlo, porque ustedes no orinan, ese es el concepto. La diuresis diaria, la producción de orina, si ustedes dirán, este es lo que siempre voy a producir. No, este es, digamos, un cálculo por minuto. Pero esto es muy variable. Si tomaste agua, si tomaste menos, si sudaste, si te enfermaste, si tuviste fiebre, etc. Entonces, ¿cuál es el rango? La producción de orina en rango es entre 800 y 2.500 mililitros al día. Entonces, como no es constante, imagínense, yo te pido una depuración mañana y me traes tú, después de 24 horas, 900 mililitros de orina. Te vuelvo a pedir la próxima semana y me traes 2.500 mililitros. ¿Es comparable? No es comparable. Entonces, para hacer una depuración de creatinina en orina 24 horas, se requeriría que el paciente tenga 72 horas de una dieta con líquido constante. O sea, ¿no? Y con ejercicio y pérdida insensibles controladas en forma constante. Por eso que es muy difícil, no es una prueba, una prueba que se deba hacer en forma masiva. ¿Cuál será el cálculo de la depuración? Por eso que el cálculo de la depuración fundamentalmente se hace a través de fórmulas que miden la creatinina, ¿no? Ya no la creatinina en orina, sino miden la creatinina sérica, el peso del paciente y quizás la albúmina, como por ejemplo, el más exacto, el MDRD. Fórmulas como el MDRD me pueden dar la depuración de creatinina, o fórmulas como la de Crocov, ¿no? La de Crocov-Gault. Clásicas. Ok. Pero yo quisiera medir no solamente la filtración, sino también me gustaría medir la perfusión de un riñón, porque necesito saber, ¿no? Necesito saber en este paciente si todo el riñón es útil. Ese paciente puede haber sufrido un infarto, por ejemplo, y no estoy seguro, le han hecho un Doppler, aparentemente hay una zona no perfundida,
¿cómo puedo demostrar qué área está útil y qué área no está útil? Y esa solamente lo mide por radiofármaco. Y eso se llama el radiorenograma. El radiorenograma es la gammagrafía. ¿Qué cosa es un estudio gamagráfico? Se le pone por vía endovenosa a un paciente una sustancia radioactiva, ¿no? Generalmente tecnecio, y esta se espera en este caso, su eliminación por el riñón. Pero cuando esta sustancia va hacia el riñón, nos va a pintar el flujo. Entonces, perfectamente el radiofármaco va a ser detectado por la onda de rayo, va a ser detectada y nos va a pintar perfectamente, y de repente nos pinta así el riñón. ¿Qué pasó? Si acá está, esta zona está infartada. O sea, se pintó todo excepto un área, zona de infarto. Y la máquina puede calcular cuánto está el flujo disminuido, 25, 30, 40% de flujo disminuido. Y al mismo tiempo, como el radiofármaco se va a eliminar, me calcula el clearance de ese radiofármaco. Y de esa manera tengo la filtración también. Entonces, la mejor prueba funcional del riñón se llama radiorenograma. Entonces, hay que hacerle a todo el mundo, ¿no? Costo, radiofármaco. Es una prueba de alto costo que se utiliza fundamentalmente en pacientes específicos con enfermedades en las cuales uno tiene que decidir cuándo sacar o cuándo salvar o qué parte de un riñón se debe salvar en un acto quirúrgico, por ejemplo. Entonces, este es el radiorenograma. De esa manera podemos medir filtración y perfusión al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Interesante. Y entonces vamos ya a la ultraestructura. Entonces vamos un poco a la ultraestructura. Entonces habíamos dicho nosotros que a la arteriola aferente ingresa y va a salir la sangre por la eferente. ¿Ok? De ahí van los capilares peritubulares y de ahí a las vasas rectas y de ahí ya se forma la vena, primero las vasas rectas. ¿Ok? La autorregulación, entonces el flujo sanguíneo del microflujo a nivel del capilar, entonces va a aumentar o va a disminuir, hay una serie de fuerzas. Obviamente que la presión intraglomerular va a depender mucho también de la ley de Starling, va a depender, ¿no?, de la presión hidrostática, de la presión oncótica, de la presión que ejerza el mismo tejido, se llama la presión, ¿no?, del capilar del capilar renal, la presión, ¿no?, urinaria también se le llama, del tejido urinario, pero lo que me interesa fundamentalmente es cómo se maneja el flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo incrementar el flujo o cómo puedo disminuir el flujo? Entonces, acá hay conceptos fundamentales. Esto se llama la autorregulación vascular renal. Entonces, ¿por qué es auto? Porque tiene mecanismos propios. Entonces, ustedes saben que este glomérulo está acá, ¿no es cierto? Acá está su cápsula de Bowman, ¿no? Acá está su cápsula de Bowman, acá está su cápsula de Bowman, ahí está el espacio urinario, que no es muy... Ahí está el espacio urinario. Y entonces, la arteriola aferente, ¿de dónde venía? De las arterias arciformes o arcuatas. Ok. Esta arteriola aferente, vamos adelantando, a la entrada del glomérulo, va a formar unas células llamadas células granulosas o células granulares. Estas células granulares, llamadas así, porque tienen gránulos que forman renina, ¿no? Los gránulos de renina, que van a ser liberados en el sistema para controlar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vamos a revisar en un momento. Estas células son adyacentes a ¿qué? Este se llama, si acá la estructura del ovillo, vamos a hacerlo en rojo, si acá la estructura, porque esto va a dar capilares, entonces esto da capilares, más o menos, ¿no? Más o menos 4 a 6 capilares, ¿no?, bien definidos, y de ahí se vuelve a formar la arteriola eferente. Ok. Esta estructura está sostenida por el mesangio intraglomerular, pero acá existe el mesangio extraglomerular, ¿ok? El extraglomerular.
esto está rodeado por el mesangio extraglomerular que está en contacto con este túbulo contorneado distal, justamente en la parte recta inicial. El túbulo contorneado, si nosotros viéramos, lo vamos a ver en un momento, viene el asa de Henle gruesa y de pronto empieza el túbulo distal con lo que se llama el túbulo, ¿no? El túbulo distal recto, el inicio. Aquí, esto va a estar en contacto, ese inicio va a estar en contacto con el polo vascular. Nuevamente, de repente no lo dijimos. En la estructura del glomérulo, acá está el aparato yuxtaglomerular, pero esto de acá es el polo vascular y el otro extremo, este de acá, se llama polo urinario. Ok, polo vascular, polo urinario. Y entonces, acá en este polo vascular, ¿no? En este polo vascular, nosotros vamos a tener que justamente este túbulo contorneado distal, la primera porción recta, forma un grupo de células diferenciadas, ¿no? Que van a formar lo que se llama la mácula densa. Esta mácula densa, en unión con la arteriola aferente y eferente, van a generar lo que se llama el aparato yuxtaglomerular. Aparato yuxtaglomerular. ¿Por qué se llama aparato yuxtaglomerular? No es que tengan conexiones específicas, sino que están todas, están ahí por una función, que es básicamente medir la presión de entrada, de salida y a nivel del túbulo distal, la concentración, después de regresar del sistema ¿no? de contracorriente, después de regresar del asa gruesa, como vamos a ver, va a medir la cantidad de sodio que está llegando al túbulo distal. El pH, el sodio, ¿no? Entonces, la osmolaridad. Estas células de la mácula densa, esa información la van a transmitir por vía paracrina hacia las células granulosas, y dependiendo de esta información, de la presión y de la concentración de sodio y la osmolaridad a este nivel, se va a generar la secreción de renina. Entonces, de esa manera se secreta la renina en el aparato yuxtaglomerular. Entonces ustedes dirán, ¿algún control tendrá a nivel central? Porque el nivel central controla todo, claro que sí. La inervación de esta zona de la arteriola aferente específicamente y del aparato yuxtaglomerular es de tipo simpático. Netamente simpático. Entonces, nuevamente, ahí tenemos el aparato yuxtaglomerular, tenemos la mácula densa, tenemos las células granulosas que se forman en la arteriola aferente justo al ingreso del glomérulo, y tenemos la inervación simpática a este nivel. Ok. Si yo produzco vasoconstricción en la arteriola aferente, va a disminuir obviamente el flujo hacia el glomérulo, va a disminuir la filtración, va a haber probablemente isquemia a ese nivel y menor filtración. Entonces la arteriola aferente tiene que mantenerse vasodilatada, y en algunas circunstancias quizás vasodilatar mucho más, tratando de perfundir lo más posible. Entonces, ¿quién va a regular que esta arteriola aferente tenga una buena vasodilatación? ¿Cuáles son las sustancias en sí vasodilatadoras por excelencia? Aquí están. Las más potentes, las prostaglandinas, llamadas constitutivas. ¿Por qué son constitutivas? Recuerden ustedes, estas son dependientes de COX-1. Son dependientes de COX-1. Entonces, son las dependientes de la ciclooxigenasa tipo 1, son las que siempre se generan y me regulan una serie de funciones, como por ejemplo la producción de moco a nivel gástrico, etc. A nivel del pulmón ya habíamos visto que las prostaglandinas, ¿no? Hay prostaglandinas que son vasodilatadoras, broncodilatadoras, y hay otras que son broncoconstrictoras. Entonces las prostaglandinas I2 y sobre todo la E2 son las grandes
¿no? Vasodilatadoras. ¿Dónde se producen? En el mismo riñón, en la zona medular, en los fibroblastos medulares, ahí se producen las prostaglandinas que van a regular la vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Qué otros mediadores que vienen de diferentes áreas necesarias van a generar mayor vasodilatación? Probablemente porque el paciente esté en riesgo, necesita, ¿no? O el paciente, entonces, el óxido nítrico, la dopamina, vasodilatador, el péptido natriurético atrial. Claro, el péptido natriurético atrial incrementa el flujo porque quiere eliminar más agua y más sodio. ¿Qué cosa es el péptido natriurético atrial? Después lo vamos a volver a ver, no se preocupen. Es el contrarregulador de la aldosterona. Recuerden siempre eso. Es el contrarregulador de la aldosterona. ¿Recuerdan cuando hablábamos de insulina? ¿Quién era el contrario? Glucagón. Okay. Acá el contrario es de la aldosterona, es el péptido natriurético atrial, que funciona más generalmente durante las noches, ¿no? Que es cuando incrementa el retorno venoso y los cardiocitos auriculares generan mayor cantidad de péptido, dependiendo de la cantidad de retorno. Entonces, el péptido natriurético atrial incrementa el flujo, porque necesita que haya más flujo, más filtración, para poder en el túbulo distal y colector generar mayor excreción de agua y sodio. También la histamina y la acetilcolina, ¿no? Generan fundamentalmente vasodilatación. Entonces actúan a este nivel. Ustedes me dirán, doctor, ¿y en la arteriola aferente solamente actúan los vasodilatadores? No, pero predominan los receptores para vasodilatación, especialmente para prostaglandina 2. Entonces no habrá receptores de vasoconstricción, sí existen. Y después vamos a ver que cuando pierdes la capacidad de vasodilatar, lo que va a predominar es la vasoconstricción, y eso va a ser más patológico. Después vamos a hacer el comentario al respecto. Primero vemos lo normal. Entonces, normalmente el flujo está regulado fundamentalmente por las prostaglandinas E2 y también la I2, punto 1. Y vamos a tener en la arteriola eferente la capacidad de incrementar. Si acá vasodilatamos para que haya flujo, la arteriola eferente va a producir vasoconstricción para poder incrementar la presión intraglomerular. Si yo incremento el flujo, aumento la filtración. Pero tengo un tope ahí, tengo un dintel máximo. Entonces, ¿cómo puedo incrementar más filtración? Si yo incremento la presión de filtración. Y esa presión de filtración se puede incrementar con vasoconstricción de la eferente. O sea, es como cuando tú cierras la manguera y sale el chorro con mayor fuerza. Entonces vas a incrementar la presión intraglomerular con la vasoconstricción de la eferente. ¿Y quién genera la vasoconstricción más potente acá? Básicamente la angiotensina 2, dependiente de renina. Recuerden que la renina se produce acá en la glomerular, se libera, ¿no? Va hacia el angiotensinógeno producido en el riñón, va a convertirlo en angiotensina 1, la angiotensina 1 va al pulmón, se genera angiotensina 2 y la angiotensina 2 viene y genera vasoconstricción en la arteriola eferente. Entonces es el gran regulador de la vasoconstricción que me va a incrementar la presión intraglomerular. Entonces yo puedo tener más filtración glomerular por incremento del flujo en la arteriola aferente, correcto, vasodilatación, y por incremento de la presión intraglomerular. Entonces, este es dependiente fundamentalmente de vasodilatación de la arteriola aferente. Incremento de la presión intraglomerular es más dependiente, ¿no?, de la vasoconstricción de la arteriola eferente. Y eso me incrementa el flujo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿será la angiotensina 2 el único? No, también el sistema simpático, recuerden que regula, y acá se da cuenta y dice, un momentito, necesito, ya no puedo vasodilatar más, cierra al otro lado, simpático, noradrenalina, adrenalina. Entonces, produce vasoconstricción específicamente a este nivel para poder incrementar la hormona antidiurética también, las endotelinas y la serotonina, ¿ok? Fundamental. Entonces,
Esto es muy interesante, como ven ustedes, porque yo de esa manera, yo puedo decir, ¿cómo puedo yo disminuir la filtración? De repente, bloqueando la actividad de este vasoconstrictor, ¿no? Más que disminuir, de repente, farmacológicamente podría, vamos a la aplicación farmacológicamente podría disminuir la presión intraglomerular y de esa manera disminuir la filtración. Claro, lo puedo hacer farmacológicamente. ¿Y para qué disminuiría la filtración? Para disminuir la filtración de algo. Estoy perdiendo mucha proteína. Tengo proteinuria, pero doctor, ¿por qué? Porque la proteinuria es tóxica. Después lo vamos a ver en un momento eso. O sea, cuando yo tengo proteinuria, en la filtración vamos a ver que se filtra muy poca proteína, porque la proteína que llega al túbulo proximal puede producir inflamación y producir nefroesclerosis. Entonces tengo que tener muy poca proteína. Si yo comienzo a perder proteína, voy a comenzar a producir nefroesclerosis de este glomérulo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que un paciente que se enfermó su podocito y está filtrando demasiada proteína, se le está pasando? ¿Cómo hago para que filtre menos? Bajo la filtración. ¿Y cómo bajo la filtración? Bloqueando la angiotensina 2. ¿Cómo puedo bloquear la angiotensina 2? Con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Recuerden que, ¿no?, la angiotensina va a estar para la conversión periférica. Puedo bloquear esa conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 con inhibidores específicos de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA. Esta ECA la puedo bloquear. Esos son los YECAs famosos, inhibidores de la ECA, como enalapril, como captopril, como lisinopril, como fosinopril, ¿no? Entonces tenemos todos ellos. Ok. O puedo bloquear el receptor de angiotensina. Porque acuérdense que lo puedo bloquear o la conversión con los YECAs, o puedo bloquear ya el receptor tipo 2 de la angiotensina. Entonces, los bloqueadores de receptor, los ARA2, ¿no?, como el losartán, el ibersartán, el candesartán, el temisartán, el valsartán, entonces el olmesartán, todos ellos son bloqueadores del receptor tipo 2 de angiotensina. Y entonces de esa manera puedo regular. Por eso es que en el síndrome nefrótico la terapia inicial siempre es YECAs o ARAs, nunca los dos, YECAs o ARAs. Ok, entonces esto es algo que tenemos que entender. ¿Qué pasaría si yo, vamos a ponerlo en otro color, qué pasaría si yo bloqueo mi COX-1? Bueno, muchas veces lo hago, ¿no? La gente, incluso son medicamentos de venta libre, ibuprofeno, diclofenaco, ¿sí o no? Entonces, puedo comprarme un ibuprofeno, un Doloral, por darles un ejemplo, ¿no?, el chino de la esquina, y tomo 200 miligramos. Probablemente esa inhibición de COX-1 y COX-2, porque es un AINE, eso se llaman AINEs no específicos, ese AINE no específico, ¿no?, bloquea los dos COX-1 y COX-2. Entonces, al bloquear el constitutivo, puedo tener algunos efectos adversos. El más importante, generalmente el más rápidamente visto, es a nivel digestivo. Entonces, menos producción de moco, puedo tener de repente un poco de molestias gástricas, gastritis, y hasta puedo llegar a sangrar. Ok. Pero un intenso bloqueo de la COX-1 me va a producir más problemas. Ese intenso bloqueo de la COX-1, entonces se me ocurre ponerle a un paciente con un cólico renal ketoprofeno endovenoso. Ya están acordando ustedes los que han visto, ¿no? En otra parte del mundo eso sería un crimen. Entonces utilizo de repente ketoprofeno, ¿no?, 100 miligramos cada 12 horas. Algunos lo ponen incluso en infusión continua, le ponen durante una semana, 2 semanas, pregunta examen, y le pones ketoprofeno parenteral por 2 semanas, salvajada. Entonces, hiciste un intenso bloqueo de la COX. Y ya no solamente inhibiste las otras funciones de las prostaglandinas constitutivas, sino
bloqueaste la COX acá, bloqueaste la angiotensina 2 acá, perdón, bloqueaste la prostaglandina I2 acá y la bloqueaste a este nivel. ¿Y qué vas a producir? Ya el 80% dependiente de esta vasodilatación dependiente de las prostaglandinas E2 y 2 va a desaparecer. O sea, hay pacientes que son más sensibles. ¿Y quién lo puede generar? Esto más es dosis dependiente, dosis alta, entonces bloqueas completamente. Un efecto tóxico. Ese efecto va a generar que no haya la vasodilatación y que los receptores de vasoconstricción que estaban inhibidos se liberen. Y entonces la angiotensina 2 también va a actuar a este nivel y va a producir, no solamente ya no va a haber la vasodilatación, pero no, que debía darse, sino que ni siquiera está normal, sino vas a dejarlo libre para que la angiotensina 2 también a nivel aferente produzca vasoconstricción. ¡Bloc! Se cierra. ¿Y produces qué? Produces una disminución, una caída intensa de la presión intraglomerular porque has disminuido tremendamente el flujo y eso disminuye tremendamente la filtración glomerular. Entraste en un estado prerrenal porque estás afuera. Prerrenal, no llega flujo. Por lo tanto, el estado será prerrenal inicialmente. Pero ¿cuál va a ser el daño que vas a provocar? O sea, ¿hay posibilidad de que esto revierta? No. No hay posibilidad inmediata que te des cuenta que esto revierta. Esto en 24 horas, sin que te des cuenta, va a generar necrosis tubular aguda isquémica y recién ahí te vas a dar cuenta. Cuando se genere una necrosis tubular aguda isquémica. Entonces dice, ¿qué pasó? Mi paciente está en oligoanuria, ha comenzado a tener náuseas, se le ha comenzado a hinchar un poquito la cara. Qué raro, ya no está orinando, está casi en anuria, creatinina en 4, en 5, potasio en 7, gluconato de calcio, etcétera. ¿Qué pasó? No sé, doctor. ¿Qué te estaban colocando? Ketoprofeno en infusión hace 2 semanas por un cólico renal. Entonces, miren ustedes, y interesante, entonces, una causa, acá explicamos una causa farmacológica de prerrenal y de necrosis tubular o isquémica. Recuerden que eso van de la mano. Inicialmente los prerrenales se pueden corregir las primeras 24 horas. Esta pasa desapercibida, no la vas a poder ni siquiera diagnosticar. Recién te vas a dar cuenta cuando está en necrosis tubular aguda isquémica. De igual manera, el paciente recibió una dosis muy alta y brusca, ¿no? Tú debes darle, te voy a dar enalapril, toma 2.5 miligramos hoy día, mañana tomas 5 miligramos, dentro de 3 días lo subes a 10 miligramos, la próxima semana te subo a 15 y al final, después de 3 semanas terminamos. Pero de pronto, como estás hipertenso y yo soy, pues, no tengo las cosas claras, ¿sabes qué? Toma 10 miligramos cada de frente, 20 miligramos de frente. Entonces, la presión se controló rápido, dicen. Pero el paciente de pronto deja de orinar. Y entonces, ¿qué hiciste? Con esa dosis alta, bloqueaste muy bruscamente la angiotensina y entonces se cayó esa presión y se cae la presión intraglomerular. Se cae la presión intraglomerular. Y nuevamente vas a tener el mismo sentido, ¿no? Entrarás en estado prerrenal sin darte cuenta y de pronto, ¡plup!, necrosis tubular aguda. Entonces, tanto IECAS como AINES pueden generar falla renal aguda, ¿no? Y van a terminar siempre en necrosis tubular aguda isquémica, porque el estadio prerrenal, que es estadio 1 clínico, va a pasar totalmente imperceptible, porque clínicamente no pasó nada. En otras circunstancias, como vamos a ver, sí se va a notar, porque va a haber deshidratación, depresión. Acá no. Acá farmacológicamente se genera la etapa del daño, que es totalmente silente, y recién te das cuenta cuando hace necrosis tubular aguda isquémica. Bien interesante, esta nos explica toda la fisiopatología de esto. Y entonces acá, lo que acabamos de decir, vamos a este croma interesante, rápido nomás, y decimos, ¿no?, que este es, ¿no?, la arteriola aferente. Entonces, la presión glomerular mantenida por prostaglandinas E2 e I2 y E2 y angiotensina 2. Entonces, ¿no?, vasodilatación, vasoconstricción, presión intraglomerular adecuada, ¿no es cierto? Ahí está, aferente, eferente. ¿Qué pasa cuando se le da AINES? Y miren, que no solamente es por dosis, se ha visto mucho con dosis parenterales, por eso que en el mundo
En muchos países no están autorizados el uso parenteral de AINES. Okay. O a veces puede ser, en algunos casos, idiosincrático. Pero el uso de AINES puede generar esto. Entonces, severa vasoconstricción porque no hay efecto vasodilatador de los AINES. O sea, a pesar de que acá la compensación sea que se abra por completo, el hecho que ya no llegue flujo hace que se caiga completamente la presión intraglomerular y la filtración. ¿Ok? La filtración. Entonces la presión intraglomerular cae, hipofiltración, AINES. Y lo que acabamos de ver por Yecas o Aras. Entonces, por Yecas o Aras se bloqueó la angiotensina 2 que mantenía la presión. Entonces esto se abre completamente y ya no ejerce presión hacia adentro. Y entonces nuevamente se cae la presión glomerular, en este caso se cae la presión glomerular, acá se cayó el flujo, acá se cae la presión y va a haber hipofiltración prerrenal y necrosis tubular isquémica posterior. ¿Ok? Entonces ahí está justamente lo que estábamos al final explicando. La ultraestructura, sigamos con la parte histológica, la ultraestructura. Entonces hemos visto ya la autorregulación, ahora veamos la ultraestructura. Entonces, en esta ultraestructura del glomérulo, recordar arteriola aferente, que se va a modificar estas células al momento de ingresar, antes de ingresar al glomérulo, y va a formar las células, estas células llamadas células granulosas o granulares, porque tienen renina. ¿Ok? No están así de pegadas, ¿eh? Están rodeadas por estas células mesangiales extraglomerulares. Entonces, estas células mesangiales extraglomerulares están entre estas dos estructuras, y acá en el túbulo distal, ¿qué parte del túbulo distal? Se llama el túbulo recto distal, es la parte inicial del túbulo distal, se forma, está casi en contacto con las dos arteriolas, con las dos, aferente y eferente, está entre las dos, está casi en contacto, porque acá debería, cuando volvamos a hacer este dibujo, vamos a ponerle las células, las células mesangiales entre ellas, y va a formar, porque hoy en día incluso se ha visto que estas células de la mácula densa en realidad se forman a partir del mesangio, y entonces se forman unas células especializadas llamadas estas células gruesas en la mácula, se llama mácula densa esta estructura. Entonces, la mácula densa, la detección de la presión en la arteriola eferente con la mácula densa y con la arteriola eferente con sus células granulares, estas tres estructuras conformarán el aparato yuxtaglomerular, llamado así, aparato yuxtaglomerular. Entonces el aparato yuxtaglomerular no es que lo tengan así súper separaditos, sino lo constituyen, las células granulosas y la arteriola aferente y la mácula densa. Esas tres estructuras juntas constituyen el aparato yuxtaglomerular, que tiene una inervación que es de tipo simpática. Entonces, tenemos el aparato, la arteriola aferente, el aparato yuxtaglomerular con su mácula densa, que en realidad también la arteriola eferente participa de todo el proceso. De ahí tenemos el ingreso de la arteriola aferente. Esta arteriola aferente se va a dividir en capilares. ¿Cuántos capilares? Aproximadamente 6 promedio, entre 4 y 8. Y estos capilares están rodeados, como ven ustedes acá, por unas células especializadas. Estas células especializadas se llaman podocitos. Entonces vamos a tener el podocito. Pero este podocito está rodeando ¿a quién? A la célula endotelial. Entonces la célula del endotelio del capilar está casi en contacto con el podocito, pero no está en contacto directo. Casi. ¿Por qué? Porque entre ellos está la membrana basal glomerular. Entonces vamos a tener así.
tendremos la célula endotelial, ¿no es cierto? Tendremos la célula endotelial, esta es la célula endotelial, tendremos la membrana basal glomerular, tendremos la membrana basal glomerular y de ahí tendremos al podocito, como si fuese un pulpo. Y entonces, así tampoco es que esta célula endotelial pues sea una capa impenetrable. Esta célula endotelial va a tener fenestras muy grandes, ¿eh? La célula endotelial tiene fenestras grandes, que llegan a 700, casi a 700 Armstrongs. Casi a 700 Armstrongs. La membrana basal glomerular también tiene fenestras que están aproximadamente en 50 Armstrongs. Aproximadamente en 50 Armstrongs. Y es importante, porque miren cómo va a ir conteniendo. ¿Ok? Ahí ya vamos viendo la fisiología, va a ir conteniendo. O sea, ya la célula endotelial es una barrera física que solamente deja pasar, o sea, las macromoléculas por encima de 700 Armstrong no podrán pasar, ¿no? Entonces, algunos dicen entre 500 y 700 Armstrong, ok. Pero habrá algo más acá, claro, tiene un glicocáliz también, que también va a tener cierto rechazo hacia las sustancias polares y sobre todo a aquellos, ¿no? Aquellas sustancias proteicas como por ejemplo la albúmina. Las va a ir rechazando. Pero después viene la membrana basal glomerular, que es una membrana altamente especializada, que vamos a ver que tiene también 3 partes, y que está constituida fundamentalmente, ¿por qué la membrana basal glomerular? Por colágeno tipo 4. Y este va a estar justamente en contacto casi con el podocito, con la base del podocito. El podocito en realidad es toda la célula, y este se llama proceso podocitario o pie podocitario. Estos procesos podocitarios dejan unas fenestras que se llama poro renal, el famoso poro renal. A través de ese espacio se da fundamentalmente el ultrafiltrado. ¿Se dan cuenta? Entonces la barrera de filtración tiene 3 estructuras. Eso se parece, ¿no? Se parece a lo que veíamos en el pulmón, ¿se acuerdan? Decíamos que en el pulmón, el alveolo, el endotelio y su membrana, ¿no? Ese era, ¿no? la membrana alveolo capilar. Era la zona de difusión. La membrana alveolo capilar que tenía el endotelio, al otro lado tenía el neumocito 1 y la membrana. Acá es igual. Tenemos el podocito, la membrana basal glomerular, el podocito, vamos con rojo, membrana basal glomerular y la célula endotelial. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí tenemos lo que se llama la barrera de filtración. ¿Y qué va a generar esto? Hacia acá, ¿no? Hacia acá está el espacio urinario o espacio de Bowman. Hacia acá está el espacio urinario y este es la sangre, el espacio urinario. Si queremos completar, acá estará las células epiteliales parietales. Células epiteliales parietales, y sobre ella estará la cápsula de Bowman. ¿Se dan cuenta? Este es el espacio urinario. Entonces ahí ya se colecciona la filtración. No es la orina todavía, porque la orina es lo que se va a excretar al final, sino esto es, ¿no?, el ultrafiltrado. Acá viene el ultrafiltrado. Y acá está la sangre. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si esto se entiende, contento yo. ¿Ok? Entonces, el espacio urinario, o también llamado espacio de Bowman. El espacio urinario, el espacio de Bowman. Acá están los podocitos. Pero, claro, toda esta estructura, ¿cómo se sostiene? Si yo tengo ahí el capilar, porque este es capilar, ya no hay músculo acá. El músculo se quedó acá. Cuando se forma el capilar ya no hay músculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo rodea? Lo rodea la matriz mesangial y las células mesangiales intraglomerulares. Entonces, esta célula mesangial es importantísima.
esta célula mesangial le va a dar no solamente, no es relleno nada más. Recuerdan que había una célula mesangial extra, acá está en el interior, va a tener la función de sostén y además de eso, defensa. ¿Cómo que defensa, doctor? Claro que sí, es parte del res. Esta va a generar, es presentador de antígenos y prolifera en los procesos inflamatorios, incluso infecciosos. O sea, en los procesos inflamatorios va a generar, esa es la famosa área de proliferación. Cuando ustedes escuchan, dice proliferativa, ¿qué cosa está proliferando? El mesangio. El mesangio, eso es lo que está proliferando. Ok, entonces célula mesangial. Y va a haber ahí, entre ellos, todas las células. No, hay una matriz mesangial. El mesangio va a generar toda una matriz alrededor, como una especie de cemento, donde lo que predomina fundamentalmente es colágeno tipo 3, 4, 5 y 6, ¿no? O sea, es una matriz de colágeno menos especializada. Recuerden que la membrana basal glomerular es colágeno tipo 4 fundamentalmente, ¿ya? No lo van a sorprender preguntas en algunas partes del mundo, ¿ok? Entonces, esta es básicamente la estructura. ¿De quién? De este corpúsculo, también llamado glomérulo. Este es el glomérulo en realidad. Este es el glomérulo, porque todavía no hemos hablado. Esta es la cápsula. El glomérulo, toda esta estructura de adentro es el glomérulo. Y acá tienes entonces el polo urinario. El polo urinario. Ya hemos visto el mesangio, y acá tienes el polo vascular. Entonces, y es la ultraestructura. ¿Ok? Entonces, esto es el glomérulo. Acá se dan todas estas funciones importantísimas. Y vamos a ir mencionando algunas funciones más conforme avancemos en este capítulo. Entonces, y acá va a venir ¿qué cosa? Entonces, ya el ultrafiltrado. Este filtrado va aquí, inmediatamente pasa a este punto, empieza la intensa reabsorción, recordando que ¿cuál es el área de mayor reabsorción? Túbulo proximal. ¿Y de qué tipo es? Isosmótica. Pregunta examen. La reabsorción en el túbulo proximal es isosmótica. Dependiente fundamentalmente de ¿qué? Dependiente de canales. ¿Ok? Dependiente de canales y de bombas. ¿Ok? Bombas y canales fundamentalmente con gran gasto de energía. Entonces, esta célula de reabsorción, esta célula también es altamente especializada. La célula del túbulo proximal es muy sensible. Por eso es que es de las primeras que fallecen, además del podocito. Son las más sensibles, podocito y el túbulo distal. Por eso cuando algo necrosa, cuando se nos da necrosis, ¿quiénes son las que primero sufren? Las del proximal. Y esas se desprenden y esos se forman pequeños gránulos de células. Y como hay poca orina, se coagula la proteína Tan-Horfal y se producen los cilindros granulosos. Ya vamos a ver eso en un momento. Entonces, esta es la parte importante. Entonces, ahí está la fisiología. Entonces, ahí ahora ya entendemos nuestro podocito y nuestra filtración. Entonces, ¿cuál es el diafragma renal? ¿Quién me genera electronegatividad? ¿Cómo es la filtración de las proteínas? ¿Qué cosa es una proteína Tan-Horfal? ¿Qué cosa es la microalbuminuria? Ok, eso lo vamos a aprender ahora. Y entonces, la filtración es quizás la más importante función del riñón, ¿no? Quizás, digo, ¿por qué? Porque la otra gran función es el control de la presión arterial. ¿Que no es el corazón, doctor? No, el corazón solamente aporta el gasto, aporta la presión. No, acá el gran controlador es el riñón. Entonces, por el eje renina, angiotensina, aldosterona, por el control que hace de la reabsorción de agua y de sodio, o sea, dense cuenta que ahí está el gran control. Entonces, la filtración se da fundamentalmente a través de lo que se llama, ¿no?, la barrera de filtración, el ultrafiltrado. Y ahí tenemos lo que se llama el diafragma renal. ¿Dónde está el diafragma renal? Este es el diafragma renal. Este es el diafragma renal. ¿Ok? Ese es el diafragma renal. Entonces, el diafragma de filtración. Entonces, ahí pasa a través de, también llamado polo renal. Entonces, atraviesa
la fenestra endotelial, la fenestra en membrana basal y por último, ¿no?, la ranura de filtración. Y entonces eso se llama el diafragma renal. También algunos lo denominan como barrera de filtración. Entonces, todas las fuerzas que se van a dar ahí las vamos a explicar en este momento. Entonces, lo primero es, ya lo habíamos mencionado, el endotelio tiene barrera de tipo estructural, aproximadamente 700 angstroms, ¿ok? 500 a 700 angstroms, y el glicocálix, que hoy se sabe que también produce electronegatividad. Por lo tanto, rechazará, ¿no?, las sustancias aniónicas clásicas, como por ejemplo la albúmina. Porque de ahí tenemos lo que se llama la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular, como ven ustedes, la membrana basal glomerular es esta estructura que tiene una lámina llamada lámina densa. Lámina densa. Esta lámina densa, ojo, esta lámina densa que fundamentalmente está estructurada por colágeno tipo 4. Cuando se ve esto, se ve como una sola lámina. Esto ya es a la microfotografía, o sea, ¿no? Entonces, microscopía electrónica. Tenemos entonces esta lámina densa que es gruesa, tiene una diferencial en ambos lados. La que está hacia adentro se llama la rara interna. Esta es la rara interna, y esta es la rara externa. Rara o lámina externa. Rara externa y la rara interna. Entonces, esa es la estructura de nuestra membrana basal glomerular. Rara interna, rara externa y lámina densa. Lámina densa. ¿Tiene fenestras la membrana basal glomerular? Por supuesto que sí. Tiene fenestras de aproximadamente 50 angstroms. ¿Ok? Por lo tanto, las macromoléculas no van a poder pasar, pero las pequeñas moléculas como la albúmina, ¿cuánto tiene una albúmina? 36 angstroms de diámetro. Entonces, podría pasar, sí, pero esta membrana basal glomerular ejerce lo que se llama intensa electronegatividad, que ya había un poco de electronegatividad en el glicocálix del endotelio, pero esta electronegatividad de la membrana basal glomerular es fundamental para poder rechazar, ¿no?, la albúmina, y es la principal barrera de la albúmina, membrana basal glomerular. Pero esta electronegatividad es dependiente de acciones que tiene, de la interacción que tiene con el podocito, con el proceso podocitario. Entonces ahí viene la siguiente estructura. Entonces, si acá teníamos nuestro endotelio, lo vamos a poner con rojito. Acá tenemos nuestra estructura, el podocito. Esta célula podocitaria, podocito o epitelio visceral, es lo mismo. Este es el epitelio visceral. O sea, hay dos epitelios en el espacio de Bowman. El que está pegado acá arriba a la cápsula de Bowman, que es un epitelio parietal, y el que está pegado al endotelio, que es el epitelio visceral o podocito. Este podocito tiene los procesos o los pies podocitarios, Entre ellos se va a generar un espacio llamado, ¿no?, la ranura de filtración o poro renal. ¿Se dan cuenta? Esta célula es una malla en realidad que rodea completamente. Es una malla que rodea completamente y que justamente el podocito es el que va a generar, va a evitar la filtración de proteínas. Recuerden que las proteínas que se van a filtrar
no deben pasar de 150 miligramos en total en 24 horas. De ellas, solamente máximo 30 miligramos de albúmina. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y entonces vamos ahí. Nuevamente, este es el pie podocitario. Miren el podocito. El pie podocitario, corrijan acá, caquectina, caderina, actina, podocina, nefrina, son una ultraestructura de proteínas de alta especialización que van a generar al final en este diafragma, en este poro diafragma renal, un ultrafiltrado al pasar por ahí. Diferentes fuerzas que están acá, diferentes proteínas específicas, que incluso la actina hace que el podocito se pueda, ¿no?, dejar paso o relajar o contraer el pie podocitario, ¿ok? Entonces, este es el poro. La membrana basal, que tiene su electronegatividad, y entonces acá, ¿qué puede afectar? Las enfermedades que pueden afectar el podocito, recuerden ustedes que, por ejemplo, el simple hecho de que el podocito no pueda tener, o sea, que el podocito no pueda cerrarse, no pueda cerrarse y se fusionen dos de ellos, por ejemplo, fusión podocitaria de los pies, y eso no se puede ver a simple vista, microscopía electrónica. ¿Quién hace fusión podocitaria y al haber fusión podocitaria termina produciendo una intensa proteinuria? La enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos, que es el síndrome nefrótico más frecuente del niño, la lesión que produce es fusión podocitaria, que no es posible ser vista a simple vista, a simple vista no, sino a la microscopía óptica. O sea, inmunofluorescencia, microscopía óptica, tienes ahí, el patólogo mira y dice, no hay nada. Este tejido es normal, pero está botando 10 gramos de proteínas el niño. Entonces quiere decir que esto se llama cambios mínimos. Pero no están los cambios, no se van a ver a la microscopía óptica. Tómale una microfotografía, y en esa micro se verá fusión podocitaria. Y en otras enfermedades, por ejemplo, nosotros podemos tener acá antígenos. Y habíamos hablado que podría haber, por ejemplo, antígenos, ¿no? Por ejemplo, la glomerulonefritis, la glomerulopatía primaria más frecuente del adulto que produce síndrome nefrótico. El nefrótico más frecuente primario, porque acuérdense que el nefrótico más frecuente es la diabetes, ¿no es cierto? La nefropatía diabética, pero esa es enfermedad secundaria. Enfermedad primaria del riñón. En el adulto, ¿cuál será? En el adulto, el síndrome nefrótico más frecuente del adulto primario es la nefropatía membranosa. Y la nefropatía membranosa, lo más frecuente es que sea de causa idiopática, pero para eso uno tiene que descartar las causas secundarias como neoplasias, hepatitis B, enfermedades autoinmunes. No tiene nada de eso, entonces debe ser idiopática. Ahí nomás queda, antes quedaba así. Hoy en día podemos demostrar que esa es idiopática porque se relaciona a ciertos antígenos que aparecen acá. Y el 70% de las idiopáticas, miren, no es poco, 70% se asocia a que acá aparece un antígeno que es la fosfolipasa 2 tipo M, se llama el antígeno de receptor de fosfolipasa 2, el PLA2R, el antígeno de receptor de fosfolipasa A2, el PLA2R. Entonces, este antígeno va a generar que a ese nivel migre una inmunoglobulina G tipo 4. Esta unión, este será el anticuerpo contra PLA2R. Anticuerpo anti-PLA2R. Y formará un complejo antígeno-anticuerpo a este nivel. Y al formar este complejo antígeno-anticuerpo a este nivel, enfermará toda la ultraestructura y que va a producir proteinuria membranosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy en día
esto se sabe, hay hasta 4 antígenos ya definidos. El más frecuente de todos, como habíamos dicho, y que por lo menos tienen que conocer ese, el PLA2R, y se puede dosar entonces anticuerpos anti-PLA2R. Entonces me dijeran, cuando yo tengo una sospecha de una nefropatía membranosa primaria, idiopática, ¿a qué anticuerpo puedo dosar en el diagnóstico, en la sospecha diagnóstica? El anti-PLA2R. ¿Y qué utilidad tiene además del diagnóstico? O sea, porque al final, si es idiopática, podría quedarme así nomás sin dosar nada, ¿no? Porque no encontré otra causa. No, es útil porque te sirve para el seguimiento y va disminuyendo conforme el paciente va respondiendo al inmunosupresor. Entonces le da inmunosupresor más específico ahora, ¿no? Por eso que hoy en día se está utilizando incluso rituximab y se está controlando de mejor manera la nefropatía membranosa. Entonces, interesante cómo podemos hacer la aplicación conociendo cómo es esta estructura podocitaria. Vamos ahora al siguiente tema. Ya habíamos visto la filtración. Entonces, el ultrafiltrado. Entonces, acá hay un temita que nos quedó. ¿Cuál es el último? El temita que nos quedó libre. La filtración de proteínas. La filtración de proteínas, recordar, la filtración de proteínas, como decíamos, va a estar, todo este sistema va a contener especialmente las proteínas, y las pocas proteínas que pasen al túbulo proximal van a ser reabsorbidas en 100%. Okay. Pero siempre va a haber una pequeña porción. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo eliminar? 150, ese es el máximo, ¿eh? O sea, probablemente elimine 80, 90, 150 máximo. De estos 150 podemos hacer más o menos una disgregación. La proteína Tan-Horfal, esta de acá, la proteína Tan-Horfal va a ser a máximo 100 miligramos. ¿Y qué cosa es la proteína Tan-Horfal? Es una proteína, ¿no? Es una proteína producida en el glicocáliz de las células epiteliales tubulares. ¿Ok? Es una glicoproteína o glucoproteína. Es una glucoproteína de glicocáliz de esas células que se va desprendiendo normalmente, y esa proteína es una proteína que normalmente se va a eliminar. Se llama proteína Tan-Horfal. ¿Por qué es importante? Porque como esta es la mayor cantidad de proteína normal que se va desprendiendo, en un paciente que se deshidrata, que hace ligera oliguria, tendencia a una oliguria o incluso oligoanuria, entonces esta proteína se va, ¿no? Solidificar, no se va a coagular y va a producir el cilindro. Pero como no está enfermo el paciente, puede ser por fiebre, por exceso de ejercicio, se deshidrató en exceso, este paciente entonces va a formar un cilindro, pero que no tiene ningún contenido. Será llamada cilindro hialino. ¿Qué pasa si este cilindro que se forma, y hay otras proteínas más de repente en exceso, porque ahora sí está enfermo, y encuentra células muertas pequeñas, ¿no? Recientes? Será cilindro granuloso. ¿Se dan cuenta? Entonces podríamos con estas proteínas en exceso formar otro tipo de cilindros. Cuando ya cogen, entonces sabemos que pueden formar un cilindro granuloso cuando es con restos celulares recientes, células epiteliales recientes, típico de la necrosis tubular aguda, de las glomerulonefritis también, que son agudas. Si coge hematíes, formará un cilindro hemático, típico del síndrome nefrítico o glomerulonefritis, y de las hematurias aisladas, como por ejemplo la enfermedad de hematuria recurrente, como la nefropatía por IgA, el Alpor, etc. Puede coger leucocitos, cilindros leucocitarios. Entonces, si hay leucocitos en el túbulo por proceso inflamatorio o inflamatorio infeccioso, esto se puede ver también en la glomerulonefritis, como por ejemplo en las secundarias como el lupus, y también se puede ver en las pielonefritis, aunque más raro, ¿ok? En el proceso infeccioso del mismo riñón. Pero si coge esa proteína, por ejemplo lípidos, será un cilindro, ¿no? Cilindro
el cilindro lipoideo, o sea, que es típico del síndrome nefrótico. Entonces, el cilindro lipoideo o cilindro graso, ¿no? Por eso es que una de las enfermedades más características nefróticas, ¿cuál es? La de niños. ¿Cómo se llama? Cambios mínimos. ¿Y cómo se llamaba esta al principio? Nefrosis lipoidea. Entonces es un sinónimo, siempre hay que conocer un poco eso, nefrosis lipoidea. La antigua nefrosis lipoidea era el nombre que se le daba a las enfermedades por cambios mínimos, que es el síndrome nefrótico más frecuente de los niños. Por ejemplo, cilindros grasos, típico del síndrome nefrótico, ¿no? Ya hemos visto por qué se puede producir esto básicamente. Y también podemos tener cilindros gruesos o serios o gruesos, que se dan en la enfermedad renal crónica. O sea, por la nefroesclerosis ya son restos de célula, de tejido que se van acumulando en el túbulo colector y en paciente que comienza ya cada vez a ser más constante su oliguria y se van secando y van produciendo cilindros muy gruesos como tacos, se llaman cilindros gruesos o serios, que eso es enfermedad renal crónica. ¿Se dan cuenta? Entonces los cilindros, vamos a ver después cuando hagamos laboratorio, no nos puede guiar hacia un diagnóstico o una sospecha de diagnóstico. Y entonces la cantidad de proteínas, como decíamos, puede ser de los 150, puede ser 100, hasta 100 máximo, usualmente, de Tanhorfal. Entonces, la albuminuria normal es 30, o sea, menos de 30. Hasta menor o igual a 30. Esto es lo normal. Cuando es más de 30, 31, microalbuminuria. Esta medida de la microalbuminuria se hace en función de la creatinina, relación con la creatinina, que es como si tú lo dividieras entre uno, creatinina 1, pero va a depender de eso, entonces se hace en función de la creatinina, la excreción de microalbuminuria, y la microalbuminuria se da entre 30 y 300. Se ha visto que en ese rango de microalbuminuria, que ya es patológico, todavía el paciente es asintomático. Entonces, la detección de esta proteinuria que aún no da síntomas, que se llama microalbuminuria, es importante como detección precoz en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad renal. Ejemplo, diabéticos. Ejemplo, pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedad coronaria, ¿no? Aterosclerosis. Entonces, la detección temprana de microalbuminuria nos permite un tratamiento precoz y evitar la progresión de la enfermedad renal. Entonces, hasta 30. Entonces, máximo 30, 100, 130 y los 20 restantes, doctor, generalmente son inmunoglobulinas. La A, que es de secreción a nivel tubular, y la G, que puede a veces aparecer también en forma normal, a veces, en algunas circunstancias. A pesar de que es grande, aparece. La IgA de secreción. Entonces, de los 150 máximo que uno puede excretar, máximo 30 de albúmina. ¿Ok? Se debe tener siempre en cuenta. Y entonces ya tenemos lo que decíamos, la siguiente función, que es la función de reabsorción. Acá lo hacemos ya sencillo. Acá lo que tenemos que tener es en la cabeza que la reabsorción y la secreción son dos grandes, en realidad es reabsorción y secreción. Entonces, las grandes funciones, filtración, reabsorción y secreción. Y entonces, ¿cómo se da en el túbulo proximal? En el túbulo proximal es típicamente isosmótica. Por lo tanto, fundamentalmente, la fuerza de reabsorción tiene que ver con canales y con bombas, con gasto de energía. Entonces, es muy activa, isosmótica. Y entonces acá se va a dar una reabsorción intensa del 65% del agua, cloro, sodio, también en 65%, ¿no? Casi el 100% del bicarbonato, ¿no? Casi el 100% de bicarbonato, y de hecho que el 100% de glucosa y aminoácidos.
proteínas. Recuerden que las proteínas que se logran filtrar más allá de lo que uno debería, de lo que podría parecer, se van a reabsorber. La reabsorción de proteínas solamente se da en el túbulo proximal. ¿Y es por qué mecanismo? Ni es por bomba, ¿no? Ni es por bomba, ni es por canal. Se hace por pinocitosis. Y este efecto de pinocitosis justamente explica por qué la proteinuria es dañina. ¿Por qué? Porque la pinocitosis, ¿no? Acuérdense que si tenemos acá la célula, entonces va a formar una, ¿no? Para poder englobar a la proteína en una vacuola, al momento de aperturarse la vacuola pinocítica, va a liberar algunas lisosimas. Y estas que conforme va liberando a mayor cantidad de vesículas, vacuolas pinocíticas, mayor posibilidad que estas lisosimas produzcan proceso inflamatorio esclerótico. Entonces va a terminar generando nefroesclerosis progresiva. Por eso es que hay que disminuir la proteinuria. El gran problema de la proteinuria no es desnutrición, no es tanto el edema. El problema es que progresivamente la proteinuria va a comenzar a dañar y producir nefroesclerosis en el largo plazo. Acuérdense que el síndrome nefrótico al principio no interfiere para nada con la función de filtración, todo eso está preservada, pero esta puede comenzar a dañar en sí las proteinurias masivas por este proceso de nefroesclerosis, por la pinocitosis que intenta siempre reabsorber la mayor cantidad de proteínas. Porque definitivamente yo no debo encontrar proteínas, entre comillas, en la orina. Esos, entre comillas, 150 miligramos en 24 horas no generan en una tira reactiva positividad. La positividad de la tira reactiva está por encima de 150. ¿Ok? Ahí recién aparece una cruz. Entonces, no debería generar positividad en una tira reactiva. Entonces, eso es lo característico. Además de eso, obviamente, ¿no? La secreción de hidrogeniones y ácidos orgánicos a nivel del túbulo proximal. En el túbulo proximal también se da otra circunstancia que es la reabsorción del calcidiol. El calcidiol, que es la vitamina D3 inactiva producida en el hígado, después lo vamos a ver esto, la vitamina D3 inactiva, el calcidiol, ¿no? Todavía inactiva, es la 25-hidroxi D3, que está inactiva. Al momento que se va a reabsorber, ya va a sufrir la transformación por la 1-alfa hidroxilasa. Y este calcidiol se transformará, ¿no? Se procesará hacia calcitriol. 1,25-dihidro D3, que es la activa. Entonces, eso se ejerce en el túbulo proximal. Por eso es que cuando comienza a producirse la enfermedad renal, recuerden que lo primero que se afecta es esta función proximal. Y entonces se afecta, por eso es que la producción de calcitriol cae desde que uno baja de 50 de depuración. Ahí lo están entendiendo ahora, ¿por qué? Y entonces si yo tengo menos calcitriol, tendré disminuida la absorción de calcio intestinal. ¿Por qué? Porque esa es su gran función del calcitriol, la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Entonces, 90% del calcio que uno absorbe diariamente es dependiente del calcitriol. Si tengo menos, ¿quién genera que el calcitriol se forme? ¿Quién es el gran promotor? Obviamente la PTH, la paratormona, es el gran promotor de esa producción. ¿Quién se opone? El fosfato. Si el fósforo se comienza a acumular, como pasa en la enfermedad renal crónica, entonces va a bloquear rápidamente la formación del calcitriol, disminuye el calcio, disminuye la absorción intestinal de calcio, y esa
en el momento en que comienza a bajar el calcio detectado en las paratiroides, va a incrementar la secreción de paratormona y eso va a producir un hiperparatiroidismo llamado así terciario, ¿ok? Hiperparatiroidismo terciario. Entonces se dan cuenta cómo es el proceso que sea a este nivel. Túbulo proximal. Después del túbulo proximal vamos a tener el asa delgada de Henle descendente. Entonces acá viene la explicación de cómo se genera este sistema de contracorriente. Entonces lo que vamos a enfrentar distalmente va a ser una orina que la vamos a deshidratar, un ultrafiltrado que la vamos a deshidratar, porque en el asa descendente vamos a concentrar reabsorbiendo solamente agua. Y al final, en el balance final, vamos a reabsorber un 15% de todo el agua. Claro que al principio es mucho más, pero después se va a generar, cuando se hace el balance, un 15%. Solamente agua en el túbulo, no, en el asa delgada descendente. Asa delgada descendente. Entonces, solamente agua, 15%. ¿Quién es responsable acá? Recuerden que hay 8 tipos de aquaporinas y acá la que funciona fundamentalmente es la aquaporina 1. La aquaporina 1 funciona y ahí vamos a reabsorber. De esa manera enfrentaremos un ultrafiltrado con mayor concentración de electrolitos que en el asa gruesa. Ahora vamos a ver qué pasa en el asa gruesa. En el asa gruesa ascendente, entonces vamos a reabsorber solamente electrolitos. Entonces acá la reabsorción de agua no se da. En el asa delgada la reabsorción de electrolitos. Ok, en el asa delgada la reabsorción de electrolitos tampoco se da. ¿Ok? Entonces tener eso en cuenta. Entonces acá no hay reabsorción de agua, básicamente un 25% de cloro, agua, potasio, calcio, aproximadamente un 25% y un 60% de magnesio, con secreción de hidrogeniones a este nivel. Y esto es fundamentalmente dado solamente electrolitos por este sistema de contracorriente donde vamos a concentrar la orina nuevamente y vamos a hacer posible concentrar la orina y al mismo tiempo la gran bomba que funciona acá va a ser la bomba de 2-cloro sodio potasio. 2-cloro sodio potasio. Entonces, se funciona ahí la famosa bomba de 2-cloro sodio potasio. Esta bomba de 2-cloro sodio potasio puede estar afectada en forma genética, enfermedad de Bartter. La clásica enfermedad de Bartter, ¿no? La enfermedad de Bartter. Entonces, esa es con doble T, la enfermedad de Bartter. Pero también la va a afectar los diuréticos de asa, como la furosemida. Ese es en el asa gruesa de Henle ascendente. Justamente va a llegar a nivel del polo vascular, que se va a formar justamente el túbulo recto distal. Entonces, el asa genera primero un túbulo recto distal antes de que se haga contorneado. Este pequeño túbulo recto distal de inicio es el que forma la mácula densa. Entonces, todavía no es parte, o sea, el asa de Henle gruesa termina ahí y ahí justamente empieza el túbulo recto distal, que ya es parte del túbulo distal. Y en ese momento se forma la mácula densa. Y entonces así estamos ya en el túbulo, en la primera parte del túbulo distal, que es importantísimo. ¿Por qué? Primero porque acá está la mácula densa, que ya la hemos visto. Y eso nos va a permitir regular mejor la información respecto a la reabsorción y al control de la presión arterial, ¿no? Y del flujo que vamos a darle al glomérulo, de la filtración. Entonces es una autorregulación. Y en esta primera parte va a funcionar fundamentalmente
una bomba. ¿Qué bomba? La bomba de clorosodio. Esta bomba de clorosodio, que es la que es inhibida por las tiacidas, esta bomba de sodio cloro, que es inhibida por las tiacidas, es responsable de la reabsorción fundamentalmente, ¿no?, ya más fina, entre el 5 al 8% del sodio, del cloro y ya del 100, prácticamente del 100% del potasio, ¿ok? Magnesio y potasio. Y el calcio va a ser controlado por la paratormona. Su reabsorción va a ser netamente controlado por la paratormona. Aunque esto va a ser mucho más patente en la parte distal. Entonces, el control de la paratormona, reabsorción de calcio y disminución de la reabsorción, porque acá se reabsorbe también el fosfato de los fosfatos. Entonces, el paratormona frena la reabsorción de fosfatos y incrementa la reabsorción o controla la reabsorción de calcio. A mayor cantidad de paratormona, intentará reabsorber más calcio para mantener la calcemia normal. En este túbulo distal se dan otras actividades fundamentales, no solamente de reabsorción, sino de secreción. También se va a dar actividad fundamentalmente de procesamiento de unas hormonas polipeptídicas, especialmente en la última parte del túbulo. Se va a dar, por ejemplo, en forma endocrina, ¿no?, el metabolismo de hormonas polipeptídicas. Hormonas polipeptídicas como por ejemplo la prolactina, la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento. Y es por eso que la enfermedad renal crónica es una causa de hiperprolactinemia, por ejemplo. El paciente que entra en enfermedad renal avanzada generalmente va a tener mayor cantidad de insulina y puede sufrir un diabético hipoglicemia, porque va a comenzar a tener mayor insulina circulante. Entonces, esa es la explicación por la cual en el túbulo distal falla cuando hay ya daño en este riñón. Entonces, ¿por qué hay una última parte del distal? Porque en esta última parte del distal ya la estructura es idéntica, entonces ya no solamente al túbulo colector. Entonces, acá ya se genera toda la estructura del túbulo o conducto colector, el túbulo colector. Conducto túbulo colector y la última parte del tubo distal, a uno le llaman la pars distal, ¿no?, o el túbulo conector, también lo han llamado a veces el túbulo conector. Este de acá, que es una parte muy pequeña de todo lo que es el túbulo distal, en realidad es el 5 a 10%, aquí se va a generar un cambio en el epitelio y van a aparecer, ¿no?, lo que son las células principales y las células intercaladas o tipo A. Células intercaladas o también llamadas células oscuras. Células principales o también llamadas células claras, básicamente por cómo se observan hacia la microscopía óptica. De estas células principales van a tener receptores de aldosterona, la función de la aldosterona regulando el sodio y con ello el agua asociado al sodio, cloro y agua, dependiente de la reabsorción final, el ajuste final del sodio y del agua, la reabsorción de agua y sodio, fundamentalmente la aldosterona, y en las células intercaladas la secreción, entonces la aldosterona, la secreción de potasio y de hidrogeniones. Entonces controla eso la aldosterona. Entonces la aldosterona en estas células principales intercaladas va a controlar la reabsorción de agua, sodio, y por lo tanto es el final, es el control final del conjunto de agua y sodio. Entonces yo reabsorbo sodio con agua y si yo reabsorbo en exceso, ¿qué me pasaría? Hipertensión. Y aldosterona ya sabemos que está regulado
¿no? Regulado por el eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, dependiente de la angiotensina 2. Obviamente a nivel de la capa glomerular de la suprarrenal, de la corteza suprarrenal. Entonces ahí se libera la aldosterona. Esta aldosterona es fundamental, tiene receptores ahí, obviamente reabsorbe el sodio y después va una bomba de sodio acá que va, ¿no?, revolverla a la circulación. Y en las células, ¿no?, en las células también principales va a estar el receptor B2 de la hormona antidiurética, el control del agua. Recuerden que el balance del agua tiene tres grandes factores: central, hipotalámico, la sed. Central, secreción de vasopresina. ¿Dónde? Núcleo supraóptico y paraventricular, vasopresina. Y por último, el sistema de contracorriente, o sea, la concentración a nivel de lo que es la reabsorción tubular, o sea, el riñón. Entonces, los tres grandes factores en el balance del agua son la sed, la hormona antidiurética y el riñón, ¿no? La filtración y reabsorción a nivel del riñón. Ok, entonces esto es lo que se le da en el túbulo distal. Entonces, a ese nivel la ADH va a ser básicamente agua sola. Es la única que puede manejar el agua independiente del sodio y va a regular la osmolaridad urinaria, por último. Y va a regular, por último, la osmolaridad, va a influir tremendamente en la osmolaridad central, ¿no?, en la osmolaridad sérica. Entonces, eso es como si funcionara. O sea, la parte final del túbulo, miren que el 5% de todas estas células están todavía en el túbulo distal, pero en el túbulo colector está el 95% de las células. Así que si a uno le preguntan, ¿dónde actúa la aldosterona? Túbulo colector, netamente colector, igual que la vasopresina, túbulo colector. ¿Habrá alguna acción de la aldosterona en el túbulo distal? Sí, pero en la parte final, o túbulo conector, ¿ok? Y solamente que es el 5% de las células principales. Y entonces, como decíamos, ya el túbulo conductor medular, ya lo que hemos referido. Y entonces ahí vienen ya las funciones, vamos a ver las funciones ya específicas, ¿no? Algunas llamadas, ¿cuál es la otra gran función? Aparte de la filtración, reabsorción, secreción, va a ser el control de la presión arterial, fundamental. Entonces, el control de la presión arterial, la aldosterona reabsorbe agua, sodio, secreta potasio y es parte del eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, una aldosterona elevada, un aldosteronismo, un hiperaldosteronismo, por ejemplo, primario, que producirá severa hipertensión, incluso refractaria, ¿no es cierto? Va a perder mayor potasio, hipocalemia, tiene una triada. ¿Y cuál es la otra triada del hiperaldosteronismo? Será cibotohidrogeniones, la alcalosis metabólica hipoclorémica. Entonces, alcalosis metabólica hipoclorémica, la hipocalemia y la hipertensión refractaria, típico del hiperaldosteronismo. ¿Quién es el contrarregulador? El péptido natriurético, que excreta agua, sodio, ¿no?, y cloro e inhibe la secreción incluso de aldosterona. Ese es el control. Y la vasopresina, que regula la osmolaridad fundamentalmente y regula el agua sin sodio. Entonces, entonces la presión arterial, ¿no?, y la regulación, ¿no?, resistencia arterial aferente, eferente, la angiotensina elevada para poder producir vasoconstricción. Entonces, este eje, vamos a verlo en forma sencilla. Ya sabemos nosotros que en el aparato yuxtaglomerular se va a generar la liberación de renina, básicamente por, ¿no?, la regulación. Acá está la mácula densa, el aparato yuxtaglomerular. Vamos a poder, esta renina, ¿no?, circulante, el angiotensinógeno proveniente del hígado va a ser transformado en angiotensina 1, el cual, gracias a la enzima convertidora, a la ECA, vamos a ponerlo en otro color, la ECA va a transformarse en angiotensina 2, la cual va a actuar también a nivel central, generando sed, mayor cantidad de agua y vasoconstricción de la arteriola
eferente, incrementando la presión arterial, ¿no? Entonces, la presión intraglomerular. Entonces, eso es básicamente el control. Recordando siempre que esta angiotensina 2, además, va a actuar sobre la corteza suprarrenal a nivel, ¿no?, de la parte glomerular para la secreción del esteroide aldosterona. Entonces la función, ya es una función hormonal. La función hormonal también está básicamente vista, no solamente, ya hemos visto, por la renina, eje renina, angiotensina, aldosterona, por el catabolismo de las hormonas hipofisiarias, de la insulina, o sea, de las proteicas clásicas, y también por la formación de eritropoyetina y la activación de la vitamina D. Entonces veamos una de cada una de ellas. La activación de la vitamina D, el calcifediol a calcitriol. Entonces, no sabemos nosotros que la principal formación, primero, del colecalciferol es a nivel de la piel. Importantísimo, por eso, es tomar la luz del sol. Y esta es el hecho de que la radiación ultravioleta, o sea, la luz del sol, durante la evolución del ser humano, haya estado en algún momento el sol muy alejado, ¿no?, en la época de la glaciación, hizo que la piel, ¿no?, haga ese pequeño cambio que genera hoy en día las grandes diferencias en el mundo, que es el cambio en el color de la piel. Entonces nosotros sabemos nosotros que no hay razas, sino solamente etnias. Y esto de acá, porque es básico y fundamental formar el colecalciferol, que de la dieta en realidad es poco, lo que el aporte fundamental viene de la formación a partir del mismo colesterol, ¿no?, del dihidrocolesterol, la formación de colecalciferol. Este colecalciferol D3 va a hidroxilarse en el hígado, formando el calcidiol. Y este calcidiol va a terminar siendo, ¿no?, metabolizado en el riñón, como habíamos visto, reabsorbido por el túbulo distal para formar el calcitriol. Calcitriol, calcidiol. Calcidiol formado acá en el hígado, vino al hígado, formó calcidiol, y el calcidiol en el riñón, calcitriol, ¿no? Y esto va a actuar sobre el metabolismo óseo, en la absorción del calcio intestinal, la reabsorción también del calcio renal, pero sobre todo la gran acción es la absorción del calcio intestinal. Miren que un calcitriol en exceso va a producir hipercalcemia, típico de las enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis. Dicen, ¿por qué la sarcoidosis produce nefrocalcinosis? Porque hace hipercalcemia crónica, producto de un exceso de producción de calcitriol, producido ya no a este nivel del riñón, sino en las células granulomatosas. ¿Ok? Entonces, el calcifediol, como hemos dicho, el calcitriol, este es en el riñón, por efecto, este es en el riñón, corrijan ahí, por efecto de la 1-alfa hidroxilasa. Este calcitriol va a controlar la reabsorción de calcio y de fósforo, ¿ok? Efecto de la 1-alfa hidroxilasa. Esta 1-alfa hidroxilasa en el riñón, recuerden, esta 1-alfa hidroxilasa va fundamentalmente a ser inhibida por el fosfatos y ser estimulada por la paratormona. ¿Qué hace la paratormona? Por su lado, es el más potente regulador del calcio. Incrementa la reabsorción de calcio y disminuye la reabsorción de fosfatos. Y este es el efecto que después vamos a ver cómo se transforma en la enfermedad renal crónica en lo que es la enfermedad ósea renal. Entonces, el calcio está controlado netamente por la paratormona, que controla la reabsorción de calcio en el túbulo distal, disminuye la de fósforo, porque la de fósforo quela el calcio. A mayor cantidad de fósforo, menos calcio. Acuérdense siempre, eso es inverso. Y de esa manera, la paratormona en rangos normales incrementa la producción de hueso, o sea, mantiene la homeostasis del hueso. Pero cuando la paratormona está en exceso, produce resorción ósea más bien. Y ahí es donde produce la enfermedad ósea renal. ¿Por qué una paratormona se eleva en la enfermedad renal?
porque el calcitriol está muy disminuido y no puede reabsorber bien el calcio. Entonces, lo único que le queda al organismo es, porque necesita calcio sí o sí para todo el músculo, incluyendo el más importante, el cardíaco, entonces tiene que sacarlo del hueso y una paratromona elevada va a terminar produciendo resorción ósea y eso produce enfermedad ósea renal. ¿Cómo es la eritropoyetina? Entonces, la eritropoyetina, ¿no?, es responsable del 98% de la producción de hematíes a nivel de la médula ósea. Entonces por más que un 2% se genera en el hígado, entonces el hepático. Esta eritropoyetina hepática, ojo, que es la más importante en el feto, pero ya conforme va creciendo el niño, la producción es dependiente ya del riñón. ¿Y en qué parte del riñón? En las células endoteliales peritubulares, ¿no? Estas son las células endoteliales peritubulares. Estas células endoteliales peritubulares son las que producen la eritropoyetina normalmente. Entonces, se van a producir cuando hay enfermedad renal crónica, estos se van a transformar porque estas células endoteliales van a ser invadidas y necrosadas por la invasión de miofibroblastos. Entonces los miofibroblastos invaden y terminan produciendo la nefroesclerosis. Y eso termina, como decíamos, entonces los túbulos ya injuriados en ese momento. Entonces se va a producir la nefroesclerosis, va a incrementar la cantidad, ¿no?, o mejor dicho, va a ser transformada este tejido en miofibroblastos cuando anteriormente estaban rodeados estos túbulos por células endoteliales peritubulares que producían fundamentalmente eritropoyetina. La ventaja es que la eritropoyetina es totalmente reemplazable, ¿ok? Claro que se va creando resistencia conforme uno va utilizando cada vez más eritropoyetina, pero se puede reemplazar. Esta es la causa fundamental de la anemia renal, ¿no?, por falta de... ¿Qué cosa estimula la mayor producción de eritropoyetina? Pregunta, la hipoxia. Por ello es que en la altura, que uno está en hipoxia crónica, uno genera exceso de eritropoyetina y por lo tanto se genera poliglobulia, ¿no es cierto? Policitemia. Ok. Y entonces vamos aquí ya en resumen el filtrado y la filtración. Ya habíamos dicho ultrafiltración, esto ya lo habíamos entendido muy bien. Acá viene el polo renal, ¿no?, la ultrafiltración clásica. Vamos a verlo solamente acá en el resumen. Entonces la ultrafiltración, para que al final, ¿no?, esto regulado por ¿cuál es la barrera? No se olviden, la barrera es fundamentalmente el podocito, membrana basaglomerular y el endotelio. Eso se llama la barrera de filtración. Entonces, podocito, membrana basaglomerular y endotelio. Y toda esta estructura está sostenida por las células mesangiales. Entonces, se produce el ultrafiltrado y este ultrafiltrado va a ser reabsorbido. Túbulo proximal, 65% de agua, sodio, cloro, fosfato, 100% de proteína y glucosa. Por lo tanto, si yo tengo una tubulopatía y me aparece proteinuria, aminoaciduria, ¿no?, o proteinuria a nivel de la orina, ¿qué quiere decir? En un paciente que está con trastorno ácido-base, deshidratado, poliúrico, esa es una tubulopatía. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? Ha aparecido además, doctor, glucosuria y aminoaciduria o proteinuria. Ese es enfermedad de túbulo distal. Por ejemplo, la acidosis tubular renal. Acá puede darse la acidosis tubular renal tipo 2. Entonces me va a producir acidosis metabólica Neon-Gam normal, ¿no? Me va a producir, ¿no?, la excreción, la aminoaciduria, ¿no?, hipocloremia, hipocalemia, ¿no?, hiponatremia, una enfermedad, ¿no?, con o sin enfermedad de Fanconi a este nivel de túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, que está acá, ¿qué diurético vamos a utilizar? Ahorita lo vamos a ver, la acetazolamida. Okay. En el asa delgada
descendente solamente reabsorbemos agua. De esa manera ejercemos el sistema contracorriente. ¿Qué actúa acá? Bueno, puede actuar varios. O sea, en realidad actúan en el proximal, pero acá fundamentalmente el único que puede tener alguna acción es básicamente los osmóticos. Nadie más actúa. Pero no es que el osmótico sea su lugar de acción, sino es el único que va a actuar a ese nivel. Y en el asa ascendente gruesa, ya sabemos que ahí se reabsorbe fundamentalmente el 25% sin agua, 25% de sodio, cloro, 60% de magnesio. Eso es lo que tenemos que saber. En un canal llamado de 2-cloro sodio potasio, donde también puede actuar la furosemida. ¿Qué enfermedad tubular se presenta acá? El Bartter. Recuerden que el Bartter, hay como 6 subtipos de Bartter. Nos vamos a dar cuenta que generalmente son niños pequeños con deshidratación, con desnutrición, que generalmente están sufriendo de hipocloremia, hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia. Esos pacientes generalmente van a tener, ¿qué cosa? Van a tener severa deshidratación, pero sin glucosuria y sin proteinuria. Eso me descarta túbulo proximal. Entonces, debe ser probablemente un Bartter. Y en el túbulo distal ya es el ajuste fino, habíamos visto, fundamentalmente entre 5 y 8% del sodio y el agua, la reabsorción de calcio por la paratormona, y en el túbulo colector fundamentalmente se da ya el ajuste final del agua y el sodio por la aldosterona, del agua final por la hormona antidiurética y del potasio en un 100% de secreción controlado por la aldosterona. Ok.